Bienvenidos a una nueva emisión de Periscopio en el streaming de UniTV. Hoy un tema muy complicado por estos días, quizás tan complicado como la cantidad de infectados y de muertos por la pandemia, un tema que también despierta un montón de tensiones y es el tema de la economía argentina. Así que vamos a charlar un poquito hoy de eso aquí en Periscopio. Tenemos tres monstruos, digamos, de la economía, para charlar justamente de esto. Tres personas que tienen desde distintos lugares mucho para decir. Está con nosotros Ricardo Aronskin, él es economista, investigador docente aquí de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Amado Boudou, economista, ex vicepresidente de la Nación y ministro de Economía también de este país. Y Fernanda Vallejo, que es economista y diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires. Bueno, qué panel. Vamos a arrancar. Vamos a empezar por un diagnóstico. Después, entre el gobierno de Mauricio Macri, podríamos decir que prácticamente duplicó el desempleo, duplicó la inflación, bajó los sueldos y las jubilaciones, redujo el PBI, o sea, el valor de la producción argentina, contrajo una deuda externa tan impresionante como inútil en solo 2 años, y la pandemia que además vino este año. ¿Cuál es el estado de situación en la cual nos encontramos? Y la pregunta que también para hacer algún tipo de referencia, si podemos asociarla a alguna época reciente, ¿no? Algunos dicen al 2002, al 2003, al 2005. Quisiera, para empezar, hacer un diagnóstico con cada uno de ustedes. Ricardo, ¿cómo la ves vos? Mira, justo es interesante esta pregunta sobre con qué lo asociamos, porque claro, la última crisis más severa fue el 2001-2002, pero ayer dando una clase recordé lo que era la situación del primer año del gobierno de Alfonsín, Ajá. cuando el ministro de Economía era Bernardo Greenspoon. Y el problema era que la dictadura militar había dejado una deuda gigantesca, abrumadora, que comprometía buena parte del presupuesto nacional, y al mismo tiempo un asedio de diversas fuerzas políticas internas y externas. Una situación muy complicada, que llevó finalmente al gobierno a no tomar una de las medidas que debió haber tomado en ese momento, que era declarar el default de la deuda argentina, decir, señores, es imposible, este gobierno democrático no se va a hacer cargo de producir un ajuste y vamos a avanzar en otra dirección. El panorama era complejísimo, estaba lleno de dictaduras militares en América Latina, gobernaba Reagan en Estados Unidos, o sea, no era una situación en absoluto sencilla, pero la verdad que era una situación donde había que tomar decisiones dramáticas. El gobierno alfonsinista optó por firmar un acuerdo con el fondo y el camino por el cual ingresó fue un camino de concesiones reiteradas y crecientes hacia el sector del poder económico que había protagonizado el proceso de reorganización nacional. Y el resultado, Alfonsín quiso plantear una alianza entre la democracia y la producción, y el resultado de eso fue que las empresas engordaron, la democracia frustró las expectativas populares que habían, y finalmente Alfonsín fue desplazado del gobierno. Me parece que en ese año también hay como una serie de lecciones para pensar este momento de la Argentina. Amado, ¿vos cómo lo ves? Mira, es muy certero el punto que trae Ricardo. Por supuesto que en ninguna época se repite idéntica, pero me parece que lo más importante de la caracterización es pensar un para qué. Y la caracterización que hace Ricardo me parece súper acertada. Yo le agregaría que ese dilema se planteó en cada uno de los gobiernos de la democracia. Uno podría pensar que con distinta intensidad, con distinta gravedad, uno podría pensar que Argentina tuvo cambios estructurales que le hicieron caer muchos escalones con la dictadura genocida cívico-militar, de la mano del programa económico que trajeron la parte civil, que formó parte de ese gobierno y que empujó ese golpe, y que esos factores y esos poderes se mantuvieron incólumes y buscando condicionar a la democracia en cada una de las etapas. Y condicionar a la democracia también significó condicionar el desarrollo económico de la República Argentina.
tuvo al mismo tiempo los dos efectos, los dos impactos. Entonces se viene repitiendo un patrón, que es que en cada gobierno hay como un quiebre, un momento fondo, para no llamarlo momento whisky, como un famoso economista que ponía el cartelito nunca más al fondo en televisión, pero cuando se sentó en el ministerio llamó al fondo. Parece que el tema era que se acabara el whisky, no el fondo. Y esto se dio, lamentablemente es un patrón que se repitió. El episodio que contó Ricardo fue dramático y grave, pero se volvió a repetir en el gobierno de Menem, que empezó con una alianza oligárquica nacional con Bungiborn, y a la mitad apareció otra vez el fondo, con los mismos personajes de siempre. Se repitió en el gobierno de la Rúa, con los mismos personajes y con el fondo, y se volvió a repetir en el gobierno de Macri. Por eso yo, más allá de buscar un momento al cual se parece, te diría que lo que tenemos que mirar es el patrón de funcionamiento de la institucionalidad y las relaciones de poder en la Argentina. En el único gobierno que no se dio esa ruptura profundo fue en el gobierno de Néstor y Cristina. Recordemos que Néstor Kirchner se sacó de encima el fondo, no con Lavagna, después de sacarse encima Lavagna, con Felisa Micheli, el 3 de enero del año 2006. Y entonces hay un cambio ahí hasta de actores, de quiénes son los economistas y las economistas que aparecen en el elenco gubernamental, porque si vos te fijas en los otros gobiernos fueron todos los mismos. Desde Caballo, Sturzenegger, Duhovne, bueno, son todos personajes que se fueron repitiendo, igual que los opinadores de la economía. Ahora dicen que el problema de la economía argentina son las medidas populares o populistas. Sin embargo, los que quebraron al país cada vez que se sentaron fueron ellos. Entonces, yo creo que habría que analizar un poco más esto, y creo que Argentina hoy se enfrenta al mismo dilema. Y ahí si no es muy fuerte, muy comprometido en seguir un camino sin el fondo, vamos a tener el mismo resultado. Claro, Macri nos dejó en una situación mucho más difícil. Argentina es el peor país del mundo. A los que les gusta hacer esos rankings, estamos entre los 10 peores. No, es el peor país del mundo en tanto deuda con el FMI. Es interesante porque yo la pregunta la hacía en el sentido de la situación económica, pero en el caso tanto de Ricardo como de Amado plantean centralmente la cuestión política, a la cual seguramente vamos a ir en esta charla. Fernanda, no sé si querés agregar algún elemento más, porque está claro que de algún modo los que ya tenemos unos cuantos años, porque hay muchos jóvenes que ni siquiera se acuerdan de la crisis del 2001, mucho menos de los primeros momentos de Alfonsín, es como un gran remo en dulce de leche la situación económica en la Argentina, donde das cada pasito para adelante y después te caes de la escalera. ¿Qué tenés para agregar vos, Fernanda, con respecto a estas referencias históricas y el estado de situación actual? Bueno, a ver, yo creo que el diagnóstico que plantea Ricardo tiene que ver indudablemente también con que Alfonsín resulta ser el primer gobierno democrático que entra a jugar en un escenario ya de plena vigencia del neoliberalismo en la Argentina, en la región y en el mundo, ¿no? Y esto para mí es un elemento determinante no solo de lo que ocurrió con Alfonsín, sino de lo que ocurrió durante todo el desarrollo de nuestra democracia reciente. Con el agravante, si se quiere, de que en cada uno de los gobiernos que se sometieron a ese patrón global, fueron llevando a la Argentina a retroceder un escalón más, ¿no? Pensemos, bueno, Alfonsín se decía por allí, como ya sabemos, terminó ratificando esa deuda que había contraído la dictadura, y obviamente eso marcó todo lo que fue el devenir siguiente del gobierno, porque implicó
los ajustes, implicó todo el desequilibrio, en definitiva, de la balanza de pagos y los problemas que histórica y recurrentemente la Argentina tiene en lo que hace a su frente externo. Allí lo vivimos con absoluta brutalidad. Bueno, pensemos cómo terminó el gobierno de Alfonsín, ¿no? Con una mega devaluación y como consecuencia de eso una hiperinflación. Pero las reformas estructurales que impulsó Menem también significaron un nuevo retroceso, a lo que ya no solamente se sumó la situación de la deuda y las imposiciones del Fondo Monetario, sino reformas estructurales que implicaron cambios sustantivos en la estructura económica de la Argentina. Por poner un ejemplo, cuando uno mira el nivel de dependencia en materia de importaciones de nuestra economía antes y después de Menem, bueno, son dos mundos distintos, ¿no? Y hoy eso todavía tiene fuertes implicaciones en lo que hace a la disponibilidad de divisas de nuestra economía. Cuando decimos la Argentina crece y entonces crece mucho la demanda de importaciones y la presión sobre el frente externo es enorme y tenemos estos problemas de restricción externa que todo el tiempo aparecen cuando nuestra economía cobra impulso, bueno, eso no está disociado de lo que fueron las reformas estructurales durante el menemismo, entre otras. Y obviamente seguimos retrocediendo durante el gobierno de Macri, ¿no? Y esto obviamente y si no estamos en el peor de los infiernos, porque siempre puede ser peor, es porque tuvimos una inmensa bocanada de aire fresco durante los años 2013 y 2015 que implicaron una ruptura con ese proceso que se venía viviendo en las décadas anteriores, desde la irrupción de la dictadura cívico-militar hasta el 2003, con un avance, con matices, pero con un avance del neoliberalismo durante todos esos años. Se rompió durante los años de gobiernos de Néstor y Cristina ese proceso y se pudieron revertir o comenzar a revertir muchos de los flagelos que veníamos acumulando. Bueno, luego vino Macri y fue un nuevo escalón en materia de pérdida de independencia, de soberanía y de avance como contracara, obviamente, del neoliberalismo. Y ahora estamos en un contexto... Sí. Sí, te quería preguntar, digo, en función de este análisis que venimos haciendo, que sigue siendo muy llamativo, porque yo pensé que íbamos a pensar más en los últimos 20 años de la economía, nos fuimos un poquito más atrás, donde el componente político ocupa un lugar tan central como el problema económico, en términos de poder avanzar en determinadas cuestiones. Y ahora la pregunta que te hago, y arrancamos por vos, Fernanda, digamos, en este contexto, con este diagnóstico, con una economía hoy por hoy hecha percha, por pomada, por el gobierno de Macri y también por la pandemia que no ha terminado, con lo cual tampoco tenemos un momento cierto de reinicio. ¿Por dónde habría que arrancar? Bueno, a ver, lo primero que quiero decir para cerrar con lo anterior es que tal vez lo más significativo de este momento, si quisiéramos buscarle un costado positivo, más allá de todas las aristas dramáticas que conocemos muy bien, no solo por lo que ocurre en nuestro país, sino por lo que está ocurriendo en todo el mundo, absolutamente todo el mundo en materia económica y social, los impactos de la pandemia son realmente drásticos. Pero siguiendo con esta línea de lo que hace a la evolución del neoliberalismo, de esta fase de este estadio, digamos, del desarrollo del sistema capitalista de los últimos casi 50 años, creo que el punto significativo de este momento es justamente el agotamiento de ese estadio de desarrollo del sistema, ¿no? Y esto me parece que es algo que tenemos que mirar, y sobre todo que tenemos que mirar cuando pensamos
eso que vos de alguna manera preguntás, ¿no? Que es, bueno, hacia dónde salimos o hacia dónde vamos desde este lugar espantoso en el que estamos, donde se acumula la crisis económica, si se quiere, de todos estos años de retroceso neoliberal, más el impacto de la pandemia, que tampoco se la puede disociar de lo otro, porque esto para mí también es un punto relevante, ¿no? Esta pandemia que estamos sufriendo, en definitiva, estamos hablando de una zoonosis. Y estamos hablando, si vamos un poquito más allá, de un desequilibrio ecosistémico que tiene que ver con los modos de intervención del hombre sobre la naturaleza y cómo el funcionamiento de la economía o el funcionamiento del sistema económico es o no es compatible con la sustentabilidad de la vida misma, de la vida humana y no humana, ¿no? Y esto me parece que es un punto importante de la reflexión sobre el que necesariamente tenemos que detenernos, porque si estamos asistiendo, y desde hace ya varios años, a un proceso de agotamiento de este estadio de desarrollo del sistema, y estamos viviendo consecuencias catastróficas que son, en definitiva, consecuencia de los patrones de producción, de consumo, que se impulsaron, de los patrones de crecimiento, que por supuesto, si hay una medida de goce, esa medida se vive en los países centrales, pero no en las economías periféricas como la nuestra, que más bien lo que nos toca es pagar las consecuencias de unos determinados patrones de los cuales no hemos podido disfrutar, ¿no? Porque siempre a lo largo de todos los años lo que han hecho las economías desarrolladas o el mundo central o como queramos llamarnos es patear la escalera, para usar la metáfora tan conocida. Así que a mí me parece que el desafío que tenemos hoy por hoy es, si tomamos en consideración que este momento histórico se está agotando, es pensar y aportar hacia dónde salimos, porque la salida no necesariamente tiene que ser mejor, pero queremos que sea mejor, queremos ir hacia un mundo mejor, queremos ir hacia una sociedad más justa, más igualitaria, queremos ir en un sentido de recuperación de la independencia, de la soberanía, que les permita a los pueblos volverse a pensar en un sentido de autodeterminación, en lo que hace a la construcción de su propio destino, y creo que es indudablemente el gran desafío que tenemos. Y de nuevo, como vos decías, aquí yo creo que si nos sentamos en una mesa, los economistas heterodoxos y las economistas heterodoxas, que somos muchos y muchas, más o menos con matices, te diría que todas y todos sabríamos cuáles son las medidas que hay que tomar en materia estrictamente económica. Hoy tenemos, y de nuevo la política aparece por encima, ¿no? Acá me parece que el gran desafío es encontrar la respuesta política a cómo recomponemos una estructura de relaciones de poder y de equilibrios de poder que nos permitan efectivamente avanzar en el sentido que queremos, no solamente en materia económica o socioeconómica, sino desde una perspectiva plena, yo diría, de lo que hace a los derechos económicos, sociales, culturales, y agregaría en este momento, y más que nunca, ambientales. Obviamente, hoy apareció el dato de los índices de pobreza, y son los del trimestre pasado, subiendo escandalosamente, y probablemente en el próximo trimestre la cosa sea peor. Primer semestre. Estamos en un 40-45%. Amado, ¿por dónde arrancamos? No, vos hiciste, compartiendo lo que decía recién Fernanda, Damián, vos hiciste varias veces énfasis en la cuestión que nosotros volvemos sobre lo político. Sí. Y en realidad yo lo que te diría es que no existe la economía en el vacío. Uh-huh. Y la economía en el vacío, o la supuesta economía en el vacío, es uno de los grandes logros de la razón neoliberal para imponer modelos que no le sirven a las sociedades en las cuales se le imponen. Uh-huh. Por eso tal vez es que los tres, por distintos caminos, hemos coincidido en plantear la importancia de la toma de decisiones políticas, porque en definitiva lo que está en disputa es la distribución del ingreso como centro de un modelo de... A mí no me gusta la palabra desarrollo, pero un modelo donde una sociedad se hace más igualitaria o no y tiene la capacidad de sostenerse en el tiempo o no, agregando
la variable que agregaba tan importante Fernanda de lo ambiental, ¿no es cierto? Entonces, es determinante porque no hay un modelo que le sirva a todas las sociedades en cualquier momento histórico para avanzar y construir una sociedad más igualitaria, más justa y que sea en definitiva sustentable, no en términos financieros, sino en términos humanos y en su relación con la naturaleza. Ahora, lo que yo creo es que en esta etapa, como en todas las etapas, para un gobierno que quiere defender la igualdad, que quiere defender la soberanía, como es sin duda este gobierno, lo central es marcar la agenda y ponerse en el centro del ring para dar esa discusión. Cuando uno empieza a buscar cómo solucionar problemas que te plantea la agenda de los que te quieren arrinconar y acorralar, lo único que puedes hacer es retroceder. Y uno podría mirar experiencias históricas también de esto, ¿no? En la historia argentina o en la historia del mundo. Entonces, yo creo que este momento de la pandemia es como un momento de pausa, pero no creo en la idea de pospandemia, porque el campo neoliberal durante la pospandemia tomó medidas muy severas, como por ejemplo Techín echando a 1.500 personas. Ese día empezó la pospandemia. O lo que sucedió con Vicentino, o lo que sucedió cuando el gobierno intentó coordinar al sistema privado de salud en una pandemia. No hablaba ni de estatizar ni de expropiar, simplemente de coordinar. Bueno, no se lo permitieron. Ni que hablar con el tema de la deuda, que el gobierno hizo una gran oferta, muy profesional, muy seria, y no estuvieron las argentinas y argentinos 60 días viendo qué más se llevaban. Entonces, yo erradicaría la idea de pospandemia o de economía de la pospandemia. Las decisiones estructurales que no tomes hoy no las vas a poder tomar cuando culmine la pandemia, porque va a haber muchas demandas muy puntuales, muy valederas, que el gobierno va a tener que atender y no va a tener piernas, no este gobierno, ningún gobierno, para al mismo tiempo abordar una agenda de coyuntura tan difícil después de esta situación inédita y al mismo tiempo pararse en una agenda estructural. Yo creo que la agenda estructural es hoy. Y creo que las medidas tienen que salir apostando muy fuerte al mercado interno. Argentina no tiene una salida que no sea con un shock distributivo y un mercado interno muy potente. Ricardo, ¿por dónde arrancamos? Escribiste un artículo en el Cohete de la Luna hace poco donde decís, bueno, es un momento donde evidentemente vamos a ir a un déficit fiscal, con emisión monetaria, algo que es una especie de tabú a veces en nuestra sociedad. Ahí hay un camino que vos empezás a ver por ese lado. ¿Qué otras cosas ves? Y está bien esto que dice Amado, porque efectivamente durante la pandemia se tomaron un montón de medidas, y no me refiero a este gobierno, sino a todos los gobiernos del mundo, que iban o es en un sentido o en otro. Nadie duerme, nunca, por más que pareciera que las cosas están detenidas. Ricardo. Sí, mira, esto tiene que ver con qué importancia le demos a lo que está pasando. Yo creo que todos en algún sentido venimos con una cierta inercia de pensamiento y no terminamos de entender la magnitud del desastre, digamos, ¿no? Nos pegó un meteorito y seguimos pensando, seguramente a nivel gubernamental, pero en toda la sociedad, los que investigamos, tenemos como una cabeza formada en años previos y no nos damos cuenta de lo extraordinario que es este momento, lo particularísimo. Están empezando a salir, bueno, los números de la pobreza, etcétera, etcétera. En los niños es todavía peor, más grave. Y va a empeorar todavía por una cuestión inercial, aunque ya tenemos algunas señales económicas buenas, de que algunas cosas empiezan a funcionar de vuelta, pero la verdad que estamos con un tiempo todavía importante de pandemia propiamente dicha. Para mí eso significa estar dispuesto desde las decisiones
políticas gubernamentales a tomar medidas que no serían habituales, frecuentes. En general, los economistas están entrenados en la política monetaria, la política fiscal, bueno, una serie de cuadraditos para encuadrar el pensamiento. Pero la verdad que esta es una situación extraordinaria, hay que mantener a la gente con vida. Hoy el Estado está dando 11 millones, está cubriendo las necesidades alimentarias de 11 millones de personas, es decir, un cuarto de la población argentina. Tenemos 9 millones asistidos con IFE, mal asistidos, quiero decir, insuficientemente asistidos. Está muy bien lo que está haciendo el gobierno, pero claramente es insuficiente. Ahora, la pregunta es, ¿qué más hace uno? Y ahí te encontrás con la cabeza atrasada de la sociedad. Pedimos una pequeña colaboración a los más ricos de los ricos y hay una reticencia impresionante. Y esto en realidad es muy poco, en realidad, en relación a lo que tenemos que hacer en materia redistributiva, como decía Amado, digamos. La verdad que estamos en una situación donde permanentemente tendríamos que pensar para los próximos años una estructura que asista al tendal gigantesco de gente agredida por la política macrista más la pandemia, mientras la economía se va a recuperar, y seguro que el año que viene vamos a tener números más interesantes y más alentadores, pero me parece que ahí hay en el horizonte una especie de ilusión, que es otra vez la idea de que vamos a salir exportando. Me parece que esa es una ilusión óptica completa, porque el escenario internacional va a ser muy duro, gane quien gane en las elecciones norteamericanas, porque todo el mundo está endureciendo, todo el mundo está volviéndose más proteccionista, y me parece que en Argentina de vuelta volvemos a vivir en un mundo de conceptos que surgió en la década del 90, los mercados nos están esperando, lleno de oportunidades el mundo, tenemos que salir a exportar. Eso no quiere decir desperdiciar ninguna oportunidad exportadora y estar atentos a eso, pero la verdad que me parece que el camino va a ser fortalecer el mercado interno por razones sociales, por razones morales, por razones éticas, pero también por razones económicas. Ahí aparece una cosa y me parece que estamos rumbeando bien en este sentido la charla, que aparece, ¿no? El tema de fortalecer el mercado interno, eso está en discusión, si es a través de la salida exportadora o esta cuestión. Y diríamos, todos los sectores deberían entender que si la situación está complicada en el sector externo para vender nuestros productos, la salida es con el mercado interno. Sin embargo, hay una oposición cultural, económica y sobre todo política. ¿Cómo, por un lado, quiénes son los sectores que se oponen directamente y cuáles son los sectores con los cuales se articula el gobierno para poder llevar adelante una política de estas características y no tener que estar dando pasos atrás como este año, desgraciadamente, tuvimos que ver en un montón de aspectos? Fernanda, ¿cómo podrías configurar estos dos bloques y con quién se está trabajando y contra quién se está trabajando en esta discusión? En esta discusión, que es una discusión obviamente política y es una situación de fuerza, obviamente. Sí. Bueno, a ver, si fuéramos una definición amplia, obviamente, digamos que todo el campo nacional y popular, con las complejidades, matices y heterogeneidades que existen dentro de ese complejo sujeto político y social, es el elemento que impulsa, digamos, hacia adelante en el sentido de lo que veníamos hablando, y claramente el sector mayoritario, largamente mayoritario de nuestra sociedad, sobre la que el gobierno y en general cualquier gobierno nacional popular debe recostarse para avanzar en un sentido progresivo, que es lo que estamos planteando. Del otro lado están los factores de poder, los actores del poder fáctico, del poder real, que ya los conocemos, con una enorme capacidad en la que también han ido avanzando a lo largo de las décadas en cuanto a su pericia, digamos, a la hora de ejecutar la clásica operación hegemónica de llevarse
para el lado de sus intereses a ciertos sectores de la clase media que claramente componen también una parte del campo nacional y popular y muchas veces terminan siendo manipulados y confundidos y arrastrados detrás de objetivos o de intereses que indudablemente no son los suyos. Y es, bueno, una disputa indudablemente nada sencilla, porque aquí ya no estamos hablando de cuáles son las políticas que hay que tomar o no hay que tomar, sino de una disputa de sentido, de una disputa que tiene que ver con cómo interpelamos la subjetividad de los individuos y de la sociedad o de los grupos sociales, y en definitiva es parte de la gran batalla cultural de la que tanto hablamos y siempre nos tiene convulsionados y convocados a trabajar en ella. A mí me parece que ahí tanto Amado como Ricardo arrimaban el bochín en un sentido que me parece bien interesante, y que a mí me lleva también a hacerme muchas preguntas en este contexto, ¿no? Ricardo decía que no nos damos cuenta, no nos estamos dando cuenta de la profundidad o de la gravedad histórica que tiene este momento, por la pandemia y por todo lo que eso implica, y porque a mi juicio termina de exponer y de cristalizar ese agotamiento del neoliberalismo del que antes hablaba. Y hay cosas que son realmente muy sorprendentes, ¿no? Amado decía, necesitamos un shock distributivo para salir, y es cierto, nuestra economía está fuertemente condicionada por un problema distributivo. Pongo un ejemplo, ¿no? Siempre nos referimos al frente externo, la restricción externa, la escasez de divisas, y también eso está vinculado con las dificultades distributivas que tiene nuestra economía, ¿no? Porque con estos niveles de concentración a los que estamos asistiendo, que obviamente no es un problema de la Argentina, es un problema global, pero nos concentramos en analizar lo que pasa, pero quiero decir, no es que somos un perro verde y en el resto del mundo es diferente, es en general, con sus matices bastante parecido a lo que ocurre en todo el mundo, porque los patrones son al fin de cuentas globales, pero lo cierto es que con estos niveles de concentración, este problema de la restricción externa que nosotros tenemos se agrava. Pensemos lo que ocurrió durante el gobierno de Macri, ¿no? Un tremendo proceso regresivo en materia de distribución del ingreso, otra vez, ¿no? Como decíamos, los ricos cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres, un profundo nivel de concentración en la cúspide de la pirámide de ingresos, de concentración tanto del ingreso como de la riqueza. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, cuando hay estos niveles de concentración y esta capacidad de acumulación de excedentes en manos de muy poquitos, resulta ser que esos muy poquitos que tienen la capacidad de quedarse con prácticamente todo el excedente que produce nuestra economía con el esfuerzo de trabajo de los 45 millones, resulta que son los mismos que tienen una, yo digo, altísima propensión a la fuga, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Terminamos contrayendo una deuda insostenible, como ocurrió durante el gobierno de Macri, para abastecer de dólares esa demanda por fuga de estos sectores que concentran los excedentes que se producen en la economía, y obviamente dolarizando con esos dólares obtenidos mediante el endeudamiento, esos excedentes acumulados gracias a una pésima matriz distributiva, que tampoco nació de un repollo, sino que las diferentes políticas fueron haciendo que eso se configure de esa manera, y exteriorizando, fugando esos excedentes dolarizados previamente. Quiero decir, el problema distributivo aparece en todas las dimensiones del análisis económico que querramos mirar. Y vos fíjate lo que pasa hoy en este contexto de pandemia. Ricardo decía la asistencia del Estado, que es muy grande. El Estado lleva invertidos más de 2,5 billones en amortiguar los impactos de la pandemia. Y es indudable, los números hablan por sí solos, que cuando vemos lo que ocurre en materia de distribución, cuando vemos lo que ocurre en materia de pobreza, cuando vemos lo que ocurre en materia de desocupación, sería una necedad no decir que
sigue siendo insuficiente, claramente insuficiente en relación con las necesidades que nuestra sociedad hoy por hoy presenta. Ahora, en paralelo estamos hablando de un país que tiene más de un PBI fugado, las estimaciones son diversas, pero para ir a la más moderadísima de todas, que son los datos oficiales del INDEC, ¿no? Estadísticas oficiales de balanza de pagos, el stock de activos externos acumulados de argentinos superan los 400.000 millones de dólares. Las estimaciones privadas hablan de muchísimo más. Quiero decir, esta sociedad donde el 56% de los pibes son pobres, donde el ingreso se concentra en muy poquitas manos, donde tenemos 2 dígitos de desocupación, es también una sociedad que tiene una gran capacidad de generación de riqueza en su economía, una gran capacidad de generación de ahorro nacional, de acumulación de excedentes, pero el problema es distributivo. Claro. Porque durante todos estos años hemos acumulado una cantidad de riqueza que claramente es más que suficiente para atender los impactos de la pandemia en la emergencia, que es lo que, si nos abstrayéramos, haría cualquier sociedad en condiciones de normalidad. Si vos acumulaste durante los tiempos buenos, durante los tiempos malos vas a utilizar esa riqueza para superar los tiempos difíciles y después volver a arrancar. Aquí pasa todo lo contrario, sigue habiendo concentración del ingreso aún en este momento de dificultad, y como decía Ricardo, cuando vamos a pedir una pequeña concentración, una pequeña contribución de los más ricos, aparecen enormes resistencias, y para mí esto es muy llamativo y excede al gobierno, excede al gobierno. Es un problema que tenemos que replantearnos y que atañe al conjunto del cuerpo social, porque aquí lo que ha ocurrido en todo el mundo es que las sociedades no le han exigido a los estados que tengan respuestas más agresivas en este contexto. ¿Por qué las sociedades no reclaman la redistribución de las riquezas ociosas acumuladas y dispuestas para la especulación financiera en este momento tan único, excepcional y extraordinario que estamos viviendo? ¿Por qué se naturaliza eso? ¿Por qué se reclama, en cambio, salir a trabajar para que los mismos de siempre sigan acumulando y concentrando las riquezas aún a riesgo de exponer la salud y la vida, ¿no? Digo, ¿por qué no nos animamos a pensar patrones diferentes de vivir y de convivir en este mundo? Me parece que cuando podamos encontrarle una respuesta a todos estos por qué, vamos a estar acertando un poco más sobre el camino que tenemos que recorrer. A mí me da la sensación de que hay ciertas cosas que se naturalizan, ¿sí? Es difícil hasta imaginarse 5% de desocupación en un país que tiene un 3% de pobreza, es decir, gente que no tiene trabajo y ni aún así es pobre, como pasó en este país en algún momento de la historia, o en algún momento también que alguien diga, bueno, tenemos que recuperar el 8, 8 y 8, 8 de trabajo, 8 de descanso, 8 de esparcimiento, y que para un montón de parte de la sociedad sea, ¿y eso qué cuerno es? Digo, ¿qué quiero decir? Hay una cantidad de situaciones que son incomprensibles, también porque no fueron vivenciadas, y me parece que lo que decía Fernanda en ese sentido, esa naturalización de que las riquezas financieras son de otro y que tienen derecho, es algo que de algún modo está instalado, y bueno, forma parte de la misma discusión. Está claro que, y decía Ricardo hace un rato, y de algún modo Amado también, que tiene... Pero, perdón, dijiste que nos podíamos interrumpir. Sí. Mucho más que eso, porque a esta altura de la evolución de la humanidad, las capacidades técnicas y tecnológicas que tenemos acumuladas, habría que hacer la cuenta, ¿no? No sé cuántas son las horas, pero nos permitirían, no 8, 8 y 8, nos permitirían distribuir las horas necesarias para la producción que la sociedad requiere al día de hoy para satisfacer plenamente todas las necesidades vitales, con una jornada de trabajo muchísimo más corta, que nos permita tener ocupación plena y que además nos permita disponer las capacidades de la sociedad en fines muchísimo más productivos que estar 10, 12 o 14 horas trabajando muchas veces en tareas mecánicas o que no le permiten a las personas desplegar plenamente todas sus capacidades. No, sin duda, si encima el salario no te alcanza para vivir en esas condiciones, hace bastante complicado, pero lo que quiero decir es, nosotros estamos hablando de un shock distributivo, ¿sí?
un shock distributivo de algún modo que permita relanzar el mercado interno. Y esta pregunta arranco por Amado y después me interesaría la opinión de Ricardo también. Ese rock distributivo, ¿dónde nos pondría de algún modo? Porque ya va a haber gente, ya empieza a haber gente que dice, yo el año pasado vivía mejor que ahora. Después de todo el desastre que pasó durante el gobierno de Macri, este año se acentuó efectivamente, y a raíz de la pandemia, esa situación. Ese shock distributivo, ¿a dónde debería llevar? ¿A dónde debería retrotraernos? ¿Al 2015, al 2018, al 2019, a febrero, de alguna manera? Y la otra pregunta que le sumo a los dos es... Probablemente este año la inflación esté contenida, producto también de esta tremenda recesión que estamos viviendo. ¿Cómo hacemos para que esa puja distributiva no vuelva a darse en términos de inflación? No solamente en términos de fuga de capitales, sino de aumento del costo de la vida que haga que poner dinero en el bolsillo de la población sea complicado. Amado, ¿cómo lo vemos? Damián, vos estás exprimiendo esto. Vos querés resolver el mundo en el programa, porque parece la obra de Borges, el clon famoso. Pero mira, yo retomo lo de Fernanda y me parece que es el tono general de los tres, más allá de los matices, de poner en el centro el problema distributivo, y tiene que ver también con qué pasa con los precios de una economía. Los precios se han ido convirtiendo desde el momento que se entroniza el neoliberalismo con Margaret Thatcher, Reagan y Juan Pablo II, en un patrón de extracción de valor, no de generación de valor. Y eso es una extracción de valor dentro de las sociedades y desde los países centrales a nuestras sociedades también. Entonces, ahí hay una cuestión que revisar, porque si vos haces un shock distributivo y al mismo tiempo los grandes formadores de precios, las cadenas de supermercados, las tarifas de los servicios públicos, la tasa de interés se apropian de ese shock distributivo, estás peor que cuando empezaste. Por eso no hay medidas mágicas. Esto requiere un sentido. Cuando vos pensás en el shock distributivo, estás pensando en un haz de medidas o en un camino. A mí me pareció muy bueno el criterio del presidente de decir, yo no quiero un plan económico, porque un plan económico es lo contrario al sentido económico. Es una receta que viene de afuera a la cual vos te tenés que someter. Y lo que necesita un país que busca mayor igualdad y soberanía es tener un sentido económico, una ruta económica y una gran caja de herramientas que va usando en distintos momentos ante distintas situaciones. Entonces ahí se entronca todo, me parece, lo que venimos hablando, porque en definitiva, yo mientras hablaba Fernanda pensaba, ¿no? A nuestro espacio, en sentido amplio, se le achaca querer hacer lo que no se puede o no se debe. Recordemos a González Fraga diciendo que no se podían comprar televisores y zapatillas, y al mismo tiempo le estaba dando 18.000 millones de pesos sin garantía a Vicentín, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, el pensamiento mágico es el del neoliberalismo. Y lo vuelvo a entroncar con lo de Ricardo, cuando hablaba de esto de la salida exportadora. Acordémonos que hace unos meses parecía que Vaca Muerta era lo que iba a salvar la historia argentina. Y en otro momento era el segundo semestre, y en otro momento era la lluvia de inversiones, y en otro momento era la lluvia de dólares. Ninguna de esas cosas existe. Son todas zanahorias para que la Argentina vaya para donde no debe ir. Y eso es lo que nos trae la razón neoliberal, un pensamiento mágico que, producto de un supuesto cientificismo, ha ganado algún prestigio en la sociedad. Entonces, viven explicándonos las cosas quienes las destruyen, en la televisión, en el gobierno, etcétera, etcétera. Porque, y excede hasta el modelo capitalista este problema. El problema de la distribución excede a la situación de la propiedad. Porque, por ejemplo, vas a dar un curso o a tomar un curso de crédito, moneda y banca, y la primera explicación es que los bancos son unas instituciones eficientes para asignar el crédito que pequeñas unidades ahorran y se puede asignar a grandes proyectos. Bueno, resulta que vivimos en un mundo en el cual nos dicen que hay
bolsones de liquidez como una, digamos, una excusa para que las tasas de interés sean infinitas, pero esa misma sociedad convive con una pobreza extrema. ¿En qué razón cabe que pueda convivir bolsones de liquidez y pobreza? Bueno, solamente en una desigualdad tremenda donde suceden las cosas que explicaba Fernanda. Pero por eso digo, es una razón que ofende a la razón en forma permanente y propone salidas que ofenden a la realidad en forma permanente, si es que algo como la realidad existe, ¿no? Claro, no, y aparte lo tornan inviable. Ricardo, ¿qué querés sumar a esto de esta recuperación, problemas Sí, con no, esa puja distributiva, cómo sigue? sí, Está bien lo que dice Amado, de que efectivamente vos subís los sueldos y después se lo queda un claro, supermercado. claro. Sí, sí, yo lo conecto esto con el primer elemento que yo había planteado, el de lo extraordinario de la situación. Lo quiero decir de la forma más clarísima posible. Acá el que tiene que sacar a la sociedad argentina del desastre es el Estado. Es el Estado. Y yo voy acá a plantear un matiz en relación con cosas que piensan algunos en el gobierno, que es la idea de un Estado propiciador, que el Estado argentino propicie, digamos, cree condiciones para que el sector privado. Yo creo a esta altura de las cosas en un Estado ejecutor, no meramente propiciador. Por supuesto, propiciador para todos los que tengan buena voluntad, interés productivo, interés de tomar personal, fantástico. Pero cuando vos ves que el Estado congela todo y los alimentos siguen subiendo, yo creo que el Estado tiene que tomar intervención en el mercado de producción de alimentos y en todo el sector de distribución de alimentos, que es estratégico, es fundamental. Hay ciertos costos básicos que hay en la economía que el Estado tiene que controlar, porque si no, efectivamente se va todo el impulso a mejorar las condiciones de la vida de la gente, te la sacan los especuladores, te la sacan los monopolios, te la sacan sectores rentísticos y financieros que se han ido asentando en nuestra economía desde los años 70. Entonces, la situación es tan dramática que te obliga a que el Estado cambie de actitud, cambie de rol, cambie de discurso, cambie la forma de pararse frente a la sociedad. Se tiene que parar con orgullo diciendo: nosotros estamos salvando a la Argentina, estamos en una misión extraordinaria y tenemos todo el derecho de promover leyes, disposiciones, adoptar instrumentos ortodoxos, heterodoxos, no importa, pero acá el Estado es el que garantiza en este momento que el país sea un país viable. Y esto me parece que es un punto relevantísimo, y quisiera que el presidente de la Nación y todos los ministros se paren en ese lugar de que tienen derecho a gobernar, que tienen derecho a aplicar la ley, y que no puede haber factores, hay montones de factores de anomia social que llevan a que todos consideren que tienen derechos totalmente tergiversados en relación a cómo debe funcionar una sociedad ordenada. En ese sentido, me parece que hace falta un clic, porque acá hace falta un liderazgo muy fuerte para sacar al país adelante, porque lo que tenemos del otro lado es una situación caótica. Y la situación caótica tiene que ver con dejar que todos los actores económicos hagan lo que se les cante. Yo remarco, yo subo el dólar, yo no vendo dólares, yo, y el país se te hunde, y se hunde en una crisis social tremenda. Así que me parece que es hora de que haya un clic ahí en el lugar donde se para el Estado y donde se paran las autoridades, para conducir con firmeza un barco en una situación dificilísima y en un contexto internacional peor todavía. Amado, ¿cómo lo ves esto? Es dificultoso esto que plantea Ricardo también, que tiene que ver con justamente lo que hablábamos hace un instante, de la distribución del poder en la sociedad argentina y otras cosas más, seguramente. Sí, pero un gobierno como este, que trabaja para una sociedad más igualitaria y más soberanía, tiene un solo camino, que es acumular poder popular. Uh-huh. Y se acumula poder popular tomando decisiones que la sociedad las hace propias. Aún aquellos sectores de la sociedad que inicialmente tal vez te miren con recelo. Porque acá hay un problema que es
se ha instalado globalmente, ¿no?, en la Argentina esta idea de la imagen. Y a veces medir la imagen todos los días va en contra de la eficacia gubernamental. Porque vos tenés procesos y trayectos mientras van madurando tus decisiones. Entonces, es muy importante que las decisiones de un gobierno de las características de este y de lo que espera la sociedad, el pueblo de este gobierno, vayan logrando una modificación de la correlación de fuerzas donde tu única fortaleza, tu único punto donde hacer eje es el poder popular. Uh-huh. Y si no representás lo que se supone que representás, es muy probable que termines representando nada. Entonces, es muy importante articular, escuchar, sentarse con todos los sectores, pero todos los sectores tienen una parte de razón. Y la función del gobierno es tomar las mejores decisiones. Durante el kirchnerismo, el gobierno no fue en contra de ningún sector. Si vos mirás, el día que Cristina dijo hasta luego, ningún sector en la Argentina no estaba mucho mejor que en 2003. Ninguno. Ni los que nos acompañaron ni los que no nos acompañaron. Por supuesto que, como dice ella, no fue un gobierno neutral. Estábamos a favor de los salarios y las jubilaciones y la producción nacional. Pero ningún sector no estaba mejor. Ahora, cuando se fue Macri, casi ningún sector no estaba peor que cuando asumió. Salvo los dueños de las empresas de servicios públicos, alguna parte del sector agroexportador y el sector financiero. Entonces, todos tienen una razón individual. La función del gobierno es tomar las mejores decisiones en términos colectivos, y esto implica tomar decisiones a veces rupturistas con lo que es el saber convencional, o esto que decía Ricardo, que estamos acostumbrados a mantenernos como si nada pasara, nuestras cabezas como si nada pasara, lo cual en la situación actual se hace más determinante del resultado que va a tener el gobierno. Ahí aparece una discusión después que hay una caracterización, terminamos caracterizando la situación, la lucha, la situación económica, y a veces, más allá de cierto título que es distribución, poner dinero en el bolsillo de los argentinos, me gustaría dedicarle un ratito, y para eso convoco a Fernanda en primer lugar, para hablar del tema del presupuesto del año que viene. Nosotros este año no tuvimos presupuesto, a raíz de que era muy difícil hacerlo, no había los tiempos, y después, con lo de la pandemia ni hablar. ¿Qué claves considera cada uno de ustedes que donde se empieza a ver ese camino que se exprese de alguna manera en el presupuesto? Digo, el Ministerio de Mujeres va a tener un presupuesto 26 veces mayor que el que tenía, probablemente haya otros aspectos que cada uno de ustedes les parezcan relevantes para plantear el presupuesto del año que viene, que de algún modo nos marca un poco para dónde iría el barco, más o menos. Fernanda, para vos, ¿cuáles son los puntos más relevantes del presupuesto? Para mí hay dos elementos claves y centrales en este presupuesto 2021. El primero, indudablemente, tiene que ver con la drástica reducción en la partida destinada al pago de intereses de la deuda. Y esto además en contraste con lo que venía ocurriendo en los años anteriores, ¿no? Si uno fuera a recorrer nuestros análisis a lo largo de los 4 años de Macri, todos los años, casi repitiéndonos a nosotros mismos, insistíamos en esto que era una aberración, porque todas las partidas fundamentales que tienen que ver con el sostenimiento y el fortalecimiento de derechos fundamentales de la sociedad persistentemente se ajustaban, y como contracara de eso, los intereses de la deuda se llevaban una porción cada vez más grande de la torta. Pongo un ejemplo. El año 2019, más del 15% del gasto total consolidado se fue a pagar solamente intereses de la deuda, contra 3% destinado a inversión en salud. Menciono la cuestión de salud, podríamos hablar de otros rubros, pero hoy estamos en pandemia y eso indudablemente tuvo también consecuencias muy concretas en cómo los argentinos llegamos y pudimos enfrentar la pandemia.
Y el hecho de que hoy tengamos un presupuesto expansivo, donde todas las partidas crecen, algunas más y otras menos, y la única partida que sufre un ajuste es la que va destinada al pago de intereses de la deuda, creo que es un elemento importante que habla de ese rumbo, de ese sentido al que se refería Amado en su intervención anterior. Y el otro elemento que para mí es destacable, o más destacable que cualquier otro, junto con la reducción en los intereses de la deuda, tiene que ver con la duplicación de la partida de gastos de capital, lo que tiene que ver con la inversión pública. Por una parte, porque habla de la recuperación de una nueva centralidad del Estado, en los términos en los que planteaba Ricardo, aunque seguramente necesitamos muchísimo más todavía, pero me parece que esto marca un rumbo, ¿no? Porque bueno, estamos duplicando la inversión pública, pero veníamos de niveles, obviamente, pero muy deprimidos, donde en 4 años prácticamente no se puso un peso en invertir. Y esto obviamente, bueno, tiene muchas connotaciones positivas, porque desde un punto de vista macroeconómico, cuando vamos a observar los impactos que tienen los distintos componentes del gasto público, indudablemente el gasto de capital tiene una capacidad de impulso mayor que otros, porque obviamente genera trabajo. La inversión pública genera trabajo y esto es algo que indudablemente necesitamos, y también porque obviamente mejora las condiciones sistémicas de nuestra economía en materia de competitividad y de favorecer también al sector privado, que tiene que pivotear sobre la realidad económica que se construye. Así que para mí estos son 2 elementos bien sustantivos que marcan además un contraste muy muy claro en relación con lo que eran los patrones que veníamos acumulando en los 4 años anteriores, y me parece que ese rumbo que marca el presupuesto 2021 es claramente algo que hay que profundizar en los años sucesivos. Termino con esto y retomando un poco algo que planteaba también Amado, siempre me acuerdo de esa frase de Néstor después de perder las legislativas, que él mismo había encabezado cuando se acercó a esa reunión que estaban manteniendo compañeros y compañeras de Carta Abierta, creo que en el Parque Lezama, si no me equivoco, y les dijo: perdimos las elecciones porque no profundizamos nuestras políticas. Bueno, nosotros necesitamos ganar muchas elecciones, necesitamos ganar la del año que viene, necesitamos quórum y mayoría propia en la Cámara Baja, por ejemplo, para poder impulsar leyes y políticas mucho más rupturistas en los términos en los que planteaba Amado. Y para poder hacer eso, creo que necesitamos profundizar nuestras políticas. Amado, aparte de estos 2 aspectos que planteaba recién Fernanda, ¿hay algún otro aspecto que te parezca relevante del presupuesto 2021? Yo no me voy a repetir porque Fernanda hizo una descripción realmente muy detallada, y lo importante del presupuesto es esto, ¿no? El presupuesto, en términos legales, es la autorización máxima para gastar en cada partida que tiene el Estado. Pero mucho más importante que eso es la guía del programa político. Y me parece que eso lo describió muy bien Fernanda. Yo lo único que te agregaría es que algo que no tiene, y tiene mucho que ver con el presupuesto, y con este famoso tema del déficit o superávit fiscal, tratando de hacer una intersección entre lo que decía hace un rato Ricardo y Fernanda ahora. Porque es otra de las grandes ideas zombies que nos traen, ¿no? Como si el superávit fiscal fuera un objetivo. El presupuesto público es una herramienta. El objetivo es que haya muchas mujeres y varones que tengan trabajo y que haya ingresos suficientes para llevar la vida en nuestro país, y que haya obra pública que sirva para mejorar la logística de nuestra patria, y que haya una mejor salud, y que haya un mejor sistema jubilatorio, y que haya mejor educación. Entonces a mí me da un poco de cosa cuando se lo quiere resignificar a Néstor Kirchner como el hombre del superávit. Me hizo acordar Fernanda con esto que decía, ¿no? Creo que es bajarle el precio demasiado a Néstor Kirchner, y además creo que es darles idea que no era el tipo vivo con la plata. No me gusta cuando
lo quieren resignificar a Kirchner como el hombre del superávit, porque para mí Kirchner es otra cosa. Kirchner es el hombre que bajó el cuadro de Videla, Kirchner es el hombre que le dijo no a Bush en Mar del Plata en la cara, que no iba a convertir a la Argentina a la Argentina y a toda nuestra América en algo dependiente de Estados Unidos y condenando a nuestros pueblos. Kirchner es el hombre que le dijo no a las políticas del Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto? Entonces, me parece que muchas veces los economistas y las economistas tienden a confundir herramientas con objetivos. Y el tema del superávit o el déficit fiscal son herramientas, los objetivos son los otros, ¿no? Es la patria libre, justa y soberana, si querés, o es la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Y este presupuesto me parece que tuerce un rumbo muy nefasto en el cual estuvo los últimos 4 años y empieza a marcar un camino hacia esos objetivos. Ricardo, no sé si querés sumar algún punto o no. El presupuesto es muy alentador, es muy positivo, tiene muy bien puestas las prioridades, es realista al mismo tiempo, no es fantasioso, parte de las dificultades que hay. Bueno, tiene un montón de elementos muy, muy interesantes y muy alentadores. Yo creo que la gran pulseada, y coincidiendo con Fernanda en que necesitamos que nos vaya bien en las elecciones del año que viene para consolidar un camino de profundización, la verdad que lo que necesitamos es que se pueda cumplir. Y ahí tenemos un debate y una batalla interesante porque tenemos un problema que el Estado argentino ha sido despojado a lo largo del tiempo de muchos instrumentos y entonces parte de la política económica te la hacen de afuera del Estado. Mira, con lo de Vicentín tomó Estado público una cosa que es importantísima, que es que parte de nuestra producción agropecuaria se va de contrabando. Pero hace poco diversos funcionarios del Estado dijeron con la pesca pasa lo mismo, hay como 1.500, 2.000 millones de dólares que no tomamos porque no se puede controlar. Y pasa lo mismo con la minería, con el petróleo, con el gas. Es decir, el Estado recauda a voluntad del sector privado. Entonces, ese es un tema que nosotros tenemos que abordar, porque en la medida que el Estado simplemente sea capaz de hacer cumplir la ley, que paguen los impuestos, tener recursos y poder volcarlos en la dirección marcada por el presupuesto, tenemos un sendero de progreso claro en la Argentina. La verdad que en Argentina es más difícil explicar por qué estamos así, porque no es un país pobre, es un país que tiene una potencialidad extraordinaria de recursos, no solo naturales, sino humanos. Entonces todo eso está disponible, hay que ponerlo en marcha y hay que evitar que al gobierno lo estrangulen desde el sector privado, desde el sector que pretende que nada cambie en la Argentina. Eso me parece que es la batalla que tenemos hasta las elecciones del año que viene. Hay un tema que incorpora a Ricardo que me parece súper interesante, un poco lo planteaba a raíz de la discusión que se dio por el tema Vicentín, pero uno ha escuchado que países limítrofes suben su exportación de soja o de productos agropecuarios a tasas mucho más altas que las chinas incluso, lo cual es improbable y obviamente es información de que hay un montón de contrabando, es decir, un montón de gente que no paga sus impuestos. Por un lado se habla de una reforma tributaria y por otro lado hay un 50% de la economía que se mantiene, o un 40%, depende del momento, en la informalidad, y que en general cuando se piensa en informalidad se piensa en el muchacho que vende medias en San Telmo y no en un campo que saca la mitad de la producción de soja a un país limítrofe para venderla sin ningún tipo de pago de impuestos. Sobre eso, ¿qué se puede pensar, qué se puede trabajar para hacer más eficaz la cobranza de los impuestos? Porque bien es cierto, hay un montón de gente que dice que los impuestos son muy altos, lo cual es discutible, pero es para el que los paga. ¿Cómo lo ves esto, Fernanda y Amado, centralmente esta cuestión? Fernanda. Bueno, yo creo que ahí también hay un
un intento, un trabajo bastante alentador que viene haciendo el equipo de economía, que es una propuesta en la que se está avanzando en materia de reforma tributaria, que me parece que obviamente se complementa con una serie de medidas y disposiciones las que también se viene trabajando desde la FIP, desde la aduana, algunas cuestiones que hemos trabajado en el ámbito del Poder Legislativo vinculado, por ejemplo, con la pesca, es decir, están identificados, están puestos sobre la mesa estos problemas que forman parte de nuestra realidad y que hasta hace poco tiempo atrás estaban completamente invisibilizados. Eso me parece que es un buen punto de partida. Creo que son circunstancias bastante estructurales, digamos, en el sentido de que no es que hay una medida mágica que la vas a adoptar y de un día para el otro estos escenarios se van a modificar, y además en todos los casos estamos hablando justamente de las tensiones que se producen con los sectores que concentran una importante cuota de poder económico y ergo también de poder político, ¿no? En la Argentina, no en el sentido de que hoy por hoy no están en el Estado, como lo tuvieron asaltado durante los 4 años anteriores, pero conservan indudablemente una capacidad de influencia que no se puede de ninguna manera desconocer. No solamente estamos hablando de actores domésticos, tal vez como en el caso de lo que ocurre con el mercado agropecuario o agroexportador, sino también de actores extraterritoriales, como en el caso de la pesca, ¿no? Donde gran parte del problema que tenemos y de la dificultad del Estado para hacer uso pleno de lo que son nuestros recursos están en colisión con la destrucción de las capacidades del Estado, el desguace que ha sufrido el Estado a lo largo de décadas y el avance de otros países o de los actores económicos de otros países, muchas veces potencias económicas que aprovechan estas debilidades que los estados periféricos tenemos, ¿no? Así que, digo, ahí obviamente hay tensiones que no son menores, y lo mismo ocurre en materia tributaria, ¿no? En el sentido de lo que vos preguntabas. Fíjate lo que ha ocurrido en estos meses de debate en relación con el aporte extraordinario, que es, a ver, si nos ponemos a hablar seriamente, es algo muy chiquitito, ¿no? No es algo que le vaya a mover el amperímetro a nada, y además es algo que es por única vez. No estamos hablando de una revolución redistributiva donde va a cambiar la matriz distributiva en la Argentina por ese aporte. Sí me parece que una reforma tributaria integral en la que se está trabajando sí tiene la enorme potencialidad, y esto creo que es el sentido profundo, ¿no? Amado hablaba antes de la política fiscal, el déficit, el superávit y demás, y muchas veces se tiende a pensar en la política tributaria como una caja de herramientas que le permite al Estado recaudar recursos. No. Lo sustantivo de la política tributaria tiene que ver con su potencialidad como instrumento redistributivo, con la capacidad de modificar patrones distributivos al interior de la sociedad argentina. Y en este sentido me parece que la reforma es muy alentadora y que indudablemente tiene que ir de la mano en la medida de la capacidad del Estado argentino, porque obviamente hay cosas que lo exceden, con un trabajo de mejora de lo que tiene que ver con la base imponible, porque justamente lo que tenemos y el problema, digamos, de lo que pasa con el contrabando agroexportador y demás, entra también dentro del mismo universo, un profundo problema vinculado a la fuga, vinculado a esa riqueza que se va de nuestro circuito productivo y que al mismo tiempo le resta al Estado, por la evasión fiscal, recursos que necesitaría, y además le impide
le impide ejercer plenamente también sus capacidades redistributivas, ¿no? Porque esos que son los que tienen la mayor capacidad contributiva no están pagando sobre la base de la capacidad económica real que ostentan, y es es otra dimensión más de la desigualdad, porque los laburantes pagan ganancias, se lo detraen de sus saberes, los consumidores pagan el IVA cuando van a comprar cualquier cosa, y los que más tienen que pagar son los que disponen de las herramientas y los recursos jurídicos, contables, financieros, etcétera, para eludir sus responsabilidades fiscales. Así que me parece que todo este conjunto de elementos terminan componiendo un combo que habla de las respuestas que el Estado argentino tiene que ir construyendo para subsanar los grandes agujeros que hoy por hoy tenemos y que plantean una debilidad muy importante. Bueno, clarísimo. No le voy a preguntar a Amado sobre esto porque me va a decir, como dijo Fernanda claramente. No, pero sí, lo que te quería agregar... Mirá, buenísimo. En la Argentina, antes de la pandemia, más del 50% de los recursos tributarios del Estado federal provenían del IVA. Y por impuesto a las ganancias, alrededor del 30%. Como mínimo hay que dar vuelta a esa ecuación para que se puedan llevar adelante los criterios que decía Fernanda. Nosotros tenemos pendiente una reforma, parece que el gobierno está pensando en ella. Ahora, hay algunos puntos que hay que tener mucho cuidado. Primero, tenemos que asegurarnos que la masa que se recauda sea al menos como la que hay. Porque yo recuerdo el famoso cuento de hace unos años del IVA a los alimentos. ¿No es cierto? ¿Qué terminó pasando? Que el IVA a los alimentos se le sacó, pero los alimentos no bajaron. Entonces fue para una peor distribución. Hay que tener mucho cuidado, ver quién habla, a quién representa, qué dice y qué entiende del tema. ¿No es cierto? Porque no todos entendemos de todos los temas, hay cuestiones que uno no entiende. Ahora, si nos compramos los eslogans y los repetimos, bueno, el remedio puede ser peor que la enfermedad, ¿no? Entonces, en un tema tan delicado como la reforma tributaria, hay que tener muchísimo cuidado en todos los cuentos de la razón neoliberal, y algunos los hemos escuchado hace muy poquito, como este famoso tema del IVA a los alimentos, que sirvió para que aumentara la rentabilidad de los supermercados, aumentara la rentabilidad de los productores concentrados y empeorara el salario real. La recaudación del Estado. Y la recaudación del Estado. Claro, por supuesto. Claro. Viste, te iba a agregar algo. Sí. No, está bárbaro. No, es muy interesante esto que decís, Amado, de que el 50% de lo recaudado es del IVA y el 30% de ganancias. En la imaginario social uno pensaría que son las retenciones más que el IVA, pero no, como que pareciera que es lo más distorsivo de todo. Es muy impresionante pensarlo de ese modo. Sigo con vos, Amado. ¿Qué opinás del tema de cuestiones bien de coyuntura? Mientras sigue subiendo la pobreza durante este año, las discusiones que se dan con respecto al tema de el dólar, puedo comprar 100, 50, yo no puedo, yo puedo. ¿Puede llegar un momento donde, en una situación extraordinaria, como le decía Ricardo, decir, bueno, durante un año no se venden dólares y nos dejamos de hinchar, o es impensable? Yo siempre soy muy optimista. Creo que Argentina tiene una gran oportunidad para intentar desarrollar sistemas de ahorro en pesos en esta etapa. Hemos hecho algunos intentos, yo creo que por tibios no funcionaron. Yo creo que por ejemplo, estoy dispuesto a hacer una propuesta de desarrollar un mercado de ahorro en Argentina, en instrumentos en pesos, tiene que ser muy agresivo, con mucho marketing, además de la cuestión técnica de esto, ¿no? Y vincularlo muy en concreto a la economía real. Que la persona que esté dispuesta a ahorrar en estos mecanismos vea que una parte de su ahorro está construyendo una central nuclear, un puerto, o lo que sea, e incluso pueda tener algún mecanismo de participación en los flujos futuros que generen este tipo de obras. Creo que es un excelente momento para potenciar este tipo de mecanismos, porque claro, vivir con restricciones no le gusta a nadie, pero sin embargo uno no ve en el mundo que no haya restricciones para compra de moneda extranjera.
Y dice, no, acá no te dejan hacer tal cosa. ¿Y en Brasil? ¿Y en Europa? ¿Uno ve estas cuestiones? La verdad que no. Entonces me parece que ahí otra vez penetra una razón y se vincula a la libertad o a otros valores y conceptos más abstractos que nuestra libertad va a venir dada por el crecimiento de nuestro PIB per cápita y la posibilidad de tener una población que tenga solucionadas las cuestiones de su vida, porque esto también de machacar con el tema de la pobreza, sin vincularlo a machacar con el tema distributivo y con el tema de la riqueza, me parece que es una gran hipocresía. Dijiste recién que habían sido tibios en alguna ocasión cuando se inventaron los instrumentos en pesos. ¿En qué estabas pensando? No, tibios en no haber sido más agresivos en mostrarlo. Por ejemplo, cuando pusimos en marcha el crédito del Bicentenario, fue un experimento pequeño, que funcionó muy bien, no hubo ni un crédito que no tuviera el repago completo, ¿no es cierto? Y me parece que son mecanismos que hay que volver a poner en marcha, pero en otra escala. O el procrear. Procrear es una gran idea, pero es un experimento pequeño, ¿no es cierto? Y creo que hay que avanzar en un esquema donde se vea, donde el ahorrista vea la obra pública que está vinculada. Por supuesto que el dinero es fungible, vamos a decir, sí, un peso es lo mismo pagando jubilaciones que construyendo una central hidroeléctrica, pero para el ahorrista no es lo mismo. Acá juega lo simbólico junto con lo económico. Entonces, me parece que diseñar instrumentos en los cuales el ahorrista tenga parte del flujo futuro de fondos que genera esa obra, más la cuestión patrimonial, sería una buena idea para estos tiempos, ¿no? Creo que además los bancos centrales de los países se han ido convirtiendo más en instrumentos de lo que necesita el sistema financiero global que de lo que necesita su país. Y esto no es ninguna crítica a ninguna persona, sino un funcionamiento, a Basilea, al Fondo Monetario, a cómo funciona, ¿cierto? Porque ahora, para ir a la coyuntura, este tema que ahora el fondo es bueno. El fondo nunca es bueno, y el fondo nunca va a ser bueno porque el fondo es quien sostiene el patrón dólar. El fondo es quien sostiene los flujos de capitales y la supremacía del capital por sobre el trabajo. Y para muestra basta un botón. Un organismo que tiene casi 190 países asociados, el 16,5% de los votos son del Tesoro de Estados Unidos. Entonces ahí no hay ni un organismo cooperativo, ni democrático, ni igualitario, ni que le importe lo que pasa en cada país. Vamos a ir cerrando este programa, porque nos excedimos un poco, pero bueno, es un tema siempre apasionante. Con una pregunta a cada uno de ustedes, café con el presidente de la Nación en este desastre que planteaba Ricardo. ¿Qué le diría a cada uno en este momento difícil, porque obviamente es difícil timonear la economía, la política y los problemas sociales que estamos atravesando? Me interesaría saber qué le diría a cada uno. Bueno, algunos están más cercanos, por ahí toman un café cada tanto, otros menos cercanos, más difícil que efectivamente se reúnan. Ricardo, ¿qué le dirías a Alberto Fernández en privado, si es que lo puede decir en público? No, la verdad que primero sería un gran gusto, pero aparte lo que yo le diría es que se sienta muy orgulloso de estar enfrente del Estado argentino. El Estado argentino tiene una responsabilidad extraordinaria, enorme en este momento, y tiene que actuar con el orgullo de que está defendiendo los intereses de todos los habitantes de la nación y no de una fracción, no de una corporación, no de una patota sectorial. Entonces él tiene que actuar con muchísimo orgullo, con el aval de la historia argentina, con el aval de sentir que tiene sobre sus espaldas el destino de nuestro pueblo. Así que tiene que estar muy seguro, muy determinado, muy claro. Él no se puede parar como un primum inter pares con los poderes corporativos. Él es el presidente de la nación argentina. Para mí eso es lo fundamental. Fernanda. Yo le diría que le dé para adelante,
que le dé para adelante, que hay mucho pueblo acompañando pese a las obvias dificultades que plantea la pandemia y la necesidad de estar cuidándonos en casa, ¿no? Pero me parece que hay un pueblo que ha realmente atravesado 4 años de un desierto absolutamente inhóspito, fueron muy dolorosos. Este contexto de pandemia, indudablemente, por todo lo que hemos venido hablando hasta aquí, también lo es, y mucho, y ahí me parece una enorme expectativa, muchas ganas y mucha fortaleza, ¿no? de un pueblo que tiene una profunda capacidad de resistencia y de reconstrucción para volver a parar a la Argentina, así que tiene que estar seguro el presidente de que ese respaldo está y existe, y que, como decía Néstor, ¿no? Y un poco refrendaba Amado en alguna de las interlocuciones anteriores, en la medida en que se siga profundizando el rumbo que el pueblo argentino anhela, estoy absolutamente segura que esa fortaleza y ese acompañamiento va a ser incluso cada vez mayor. Así que, bueno, hay que, con todo lo que también tenemos enfrente, que no se lo puede desconocer y que opone una resistencia y adversan cada decisión, casi que cada palabra que dice el presidente o que dice la vicepresidenta o que dice el gobierno, hay un pueblo robusto que tiene muchas ganas de salir adelante en un país que tiene mucha potencialidad para salir adelante, así que me parece que hay que pisar el acelerador y profundizar nuestras políticas. Amado, ¿vos qué le dirías? Yo le diría, presidente, acá estoy para lo que usted crea que le puedo servir, y Alberto, dale con toda, porque hay un pueblo que te banca, que te tiene mucha fe y que tenemos mucha esperanza en que la Argentina dentro de 3 años y medio no va a tener nada que ver con la Argentina que recibiste, así que dale con todo. Amado Boudou, vicepresidente de la Nación, ex vicepresidente de la Nación, economista él, Fernanda Vallejos, diputada nacional, Ricardo Aronskin, investigador docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Ha sido un placer esta charla, por lo menos para mí. Seguramente quedaron un montón de temas más para charlar, pero vieron cómo son estas cosas. Así que les quiero agradecer mucho su participación en este periscopio. Y bueno, agradecerle a usted también que estuvo siguiendo esta charla. Seguramente, esperemos haber cumplido con las expectativas, con las preguntas que usted mismo se hace en su casa, que usted misma se hace en su casa. Y bueno, nos veremos la semana que viene, el jueves que viene, en este streaming loco que aparece de UniTV, hablando de otro de los líos que siempre tenemos en nuestro país, porque lo que no nos falta nunca son líos. Hasta la semana que viene.